Se ve la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema de las hojas, perdón, de las plagas de soja y poroto, ya en la parte especial de la asignatura. Si bien cuando empezamos les comenté que íbamos a abordar desde, digamos, cada orden, la revisión de las plagas de cada cultivo. Vamos a tomar el cultivo del poroto y el cultivo de soja para hacer una revisión, un resumen de todo esto que ya hemos visto, y por otro lado hacer una especie de cierre y de unificación, si quieren, de alguna de los temas que hemos visto medio descolgados, como para que quede en un contexto más claro, ¿no? Entonces por eso abordamos el tema de plagas por cultivo. Solamente vamos a abordar en este curso plagas de soja, de poroto, y el día viernes veremos maíz y caña de azúcar, con lo que estaríamos cerrando la parte teórica de la asignatura. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. Bien, vamos a hacer un recordatorio cortito de cómo es la fenología de la soja. Si bien esto más o menos ya lo tienen visto ustedes desde que cursaron realidad agropecuaria, que es uno de los temas que se aborda en esa asignatura, recordamos cortito cómo es el desarrollo de la planta de soja, ¿no? Comienza con un barbecho, es decir, un tiempo de dejar el campo sin ningún cultivo para que la materia orgánica se degrade y quede a disposición en la próxima campaña, ¿no? Luego hay dice ahí inoculación, pero esa es la inoculación de la semilla a la que se le va a inocular digamos, la cepa de Rhizobium que le corresponde, y una posterior siembra, ¿no? Luego de la siembra habrá una emergencia, y de ahí el desarrollo de la planta va a tener que ver con el número de hojas que va a ir largando, para que nosotros la vamos identificando con una letra que es la letra B corta, que identifica lo vegetativo, y un número que es el número de hojas verdaderas que va a ir teniendo esta plantita, ¿no? De ahí en más vamos a pasar después a una fase de reproducción. Por lo tanto, la letra B cambiará a letra R y se extenderá con los números hasta el número donde ya determina la cosecha, que es el R8, ¿no? Si viéramos esto un poquito más detallado, diríamos entonces que en vegetativo tenemos en un principio la emergencia, ¿sí? Donde las primeras hojas que tiene la plantita son los cotiledones, que luego empezará a emitir hojas verdaderas, y de acuerdo al número de hojas se va a ir identificando como vegetativo 1, vegetativo 2, vegetativo 3, y así sucesivamente. Una vez que empiecen a aparecer las yemas florales, como se ve ahí en R1, ya estamos cambiando de fase, ¿no? Ya dejamos de estar en una fase vegetativa para pasar a una fase reproductiva. Esto es importantísimo identificar, porque sabemos que digamos, en la fase reproductiva se va a definir seguramente el rendimiento de la planta. Pasa por las etapas de floración. Hay un inicio de floración, una floración plena, un inicio de fructificación cuando ya la pequeña vaina se va definiendo, una formación de semillas y un llenado de grano, que es el que realmente va a determinar
la cantidad de kilos que vamos a obtener por hectárea, es decir, el rendimiento que va a tener esta planta, ¿no? Luego una madurez fisiológica, donde ya básicamente no ingresa más sustrato en cada una de las semillas, sino más bien ya va endureciéndose hasta llegar a una madurez plena, que es la soja con toda la planta entregada, es decir, toda la planta seca, y de la misma manera seca la semilla que está todavía dentro de la vaina. Ese es el momento preciso para iniciar la cosecha. Con todas estas consideraciones podemos empezar a observar cuáles son las plagas que aquejan al cultivo, y empezaremos seguramente por las raíces. En las raíces básicamente vamos a ver a nematodos que pertenecen a los géneros Meloidogine y Heterodera, siendo Meloidogine el nematodo que forma agallas en las raíces, como se ve en la imagen B, una planta de soja con unas agallas muy deformes dentro de lo que es el sistema radicular. Y vemos también que digamos, dentro del campo lo que se observan son manchones que tienen este problema. No es un problema generalizado, sino más bien localizado, ¿no? Puntual. Por lo tanto, la identificación se debe realizar básicamente con la extracción de las plantas y observación de las raíces, para corroborar de que se trate de Meloidogine. Cuando se observan las agallas, estamos confirmando la presencia de este nemato. De lo contrario, se hace una extracción de una muestra de suelo, una muestra compuesta, que se envía al laboratorio para la confirmación de la presencia de los nematodos, ¿no? De la misma forma tenemos a los nematodos formadores de quiste, donde se encuentra Heterodera grisine, que es la principal especie, perjudica la soja. En el caso de poroto estaríamos hablando de Heterodera trifoli. En esta imagen estamos viendo cómo dentro del sistema radicular están emergiendo estas hembras que están oviplenas, que en una primera instancia se encuentran de color claro, cremoso, blanquecino, que son las hembras recién emergidas, que están llenas de huevos, están oviplenas, y que después se van a ir tornando de colores más oscuros, ¿no? En colores más amarronados, hasta llegar a un color más bien caramelo, que indica que ya está toda quitinizada, que está muerta y que su interior está repleto de huevos y de juveniles 1, que van a quedar viables hasta la próxima aparición de un cultivo que sea o de raíces que puedan sostener la vida del nemátodo, ¿no? Esto lo hemos visto en clase de nematodos. También en el suelo vamos a encontrar algunos otros agentes que perjudican tanto la raíz como el cuello de la planta, ¿no? Empecemos viendo a los gusanos alambre. Los gusanos alambre están asociados a insectos de la familia Elateridae, de los coleópteros, que tienen larvas precisamente elateriformes, o llamados también gusanos alambre, y que en el caso de la soja, el género, digamos, más prevalente es Conodeus. El insecto ovipone en el suelo. De esta oviposición emerge una larva que es aplanada dorso-ventralmente, con la cabeza bien esclerotizada, de color más bien cobrizo, por eso el nombre de gusano alambre. Esta larva se va a alimentar de plántulas y semillas del cultivo, tanto de soja como poroto. Por eso es indispensable que muchas veces la semilla vaya ya curada, para poder proteger esta parte inicial del cultivo, ¿no? Vemos ahí también que el otro de los daños es introducirse dentro del cuello de la planta y dirigirse tanto a la raíz como a la parte del tallo y hacer daño en ese sector. Obviamente cuando la planta ya está
con un desarrollo un poco mayor, ¿no? Cuando se trata de semilla o plántula, directamente hay eliminación de la misma. Ahí vemos cómo está dañando la semilla. Y bueno, en el caso de estos gusanos que viven en el suelo, pueden ser pasibles de ser infectados por hongos que son residentes de suelo habituales y que agencian de entomopatógenos, es decir, que van a enfermar a los insectos que se encuentran ahí en el suelo, ¿no? Este es el caso de Beauveria bassiana y de Metarrhizium. Seguimos en la parte baja de la planta y encontramos al bicho torito, Diloboderus abderus, del cual también hemos hablado en extenso, pero hacemos una reminiscencia. Ese es el adulto, el de la derecha es el macho, que tiene ese cuerno y esa prolongación en el pronoto que tienen cierta articulación, pero que son solamente ornamentales, ¿no? Y la hembra a la izquierda, que tiene un color un poco más intenso, un castaño más intenso, no tan claro como el macho, ¿no? Se alimentan básicamente de materia orgánica y son también de características coprófagos, ¿no? También se encuentra dentro de la misma categoría Cyclocephala. En el caso de nuestra área de producción, nosotros tenemos Cyclocephala signaticolis, que es el escarabajo rubio que tenemos ahí en pantalla, ¿no? Que tiene el mismo tipo de larva, que es la que a la final va a perjudicar a la planta. Ahí vemos en el caso del ciclo biológico, es un ciclo biológico de un escarabeide, no precisamente de un bicho torito, pero digamos es muy similar. La oviposición en el suelo, el desarrollo de las larvas formando galerías en el suelo, alimentándose fundamentalmente de raíces y bulbos, en el caso de las hojas de las raíces, produciendo un deshilachado característico, una mutilación notable de las raíces, y llevando un desarrollo de 5 estadios larvales, 5 en el caso de Diloboderus abderus, antes de llegar a una pupa que es también subterránea, que es de tipo libre, ¿no? Recordemos que también en muchas ocasiones se menciona a los gusanos de suelo, de los gusanos escarabeiformes o lacatos, como benéficos en algún caso, cuando no perjudican al cultivo, sino más bien airean el suelo con las galerías y dejan calcio disponible para la planta con sus deyecciones. Ahí estamos viendo algunos ejemplos de los daños que pueden llegar a generar estos insectos. Fíjense la ausencia de las plantas porque han sido atacadas cuando era incipiente la emergencia. La presencia de los gusanos blancos hace que se vayan eliminando plantas, ¿no? Pérdida de stand de plantas. Una vez que uno encuentra este tipo de daños, hay que revisar un poquito en el suelo a ver qué es lo que ha pasado. Escarbamos un poco y nos vamos encontrando con que en las raíces observamos esas típicas lesiones donde se ve que ha sido mordida aquí la raíz y que ha habido un deshilachado también de las raíces secundarias producto del daño del insecto, ¿no? Hay una imagen un poquito más clara. Obviamente esos daños que genera el insecto a la postre pueden llegar a ser puerta de entrada para gérmenes patógenos que puedan, digamos, infectar la raíz y de esa manera hacer perder la planta. Ahí está la imagen mucho más cercana. Fíjense las mutilaciones y lo deshilachado que queda esa raíz. Ahí vemos nuevamente el campo con ausencia de plantas que pueden deberse a la presencia de los gusanos blancos. ¿Sí? Mismo en esta imagen, y acá vemos que asociado a estos daños se encuentra la larva del insecto que está produciendo el daño.
¿sí? Hemos mencionado también en clase teórica de coleópteros que se hace un monitoreo, una evaluación previa de la presencia de estos insectos en suelo, haciendo unas pequeñas trincheras de 20 centímetros de ancho por 1 metro de largo por 20 o 30 centímetros de profundidad, lo que abarque la pala generalmente, y se hace un conteo de los insectos, de los gusanos blancos presentes, para tener digamos, un valor inicial y saber si estamos con mucho problema debido a este insecto, ¿sí? También en el suelo hay desarrollo de algunos hongos entomopatógenos, como ya hemos mencionado, que pueden ser de ayuda en este caso, que podríamos hablar de tanto Boveria bassiana como del hongo Cordyceps. Siguiendo en la parte baja de la planta tenemos a la familia Tenebrionidae de los coleópteros. Esta no la hemos abordado porque son pocos los insectos de interés agronómico, ¿no? En este caso tenemos a Blabstinus punctulatus, que es el negrito de girasol, que también está presente en soja, que tiene características muy parecidas en su larva a los gusanos alambre, ¿no? Que tiene muy parecida la estructura y la morfología. Evidentemente las larvas harán el mismo daño, es decir, se alimentan de semillas y pueden alimentarse de plántulas cortándolas, ¿no? Producen daños a ese nivel. Fíjense lo pequeño que es el insecto, que más o menos tiene 1 centímetro, que es de color negro brillante, y en la siguiente imagen vamos a ver cómo se los ve en campo, ¿no? Ahí se ve la presencia de estos insectos. Hay un poquito más de cerca el adulto y el juvenil. También en la base de la planta vamos a encontrar digamos, al barrenador menor o el pequeño barrenador, el Asmopalpus lignocellus, que es del orden Lepidoptera y de la familia Pyralidae, ¿sí? Recordemos que este insecto lo que hace es una galería casi paralela a la raíz y al tronco de la planta, es decir, a la raíz y al tallo de la planta, y es donde habitualmente reposa, descansa, se esconde, deja las deyecciones y le sirve de refugio. Mientras tanto se va alimentando de la parte medular del tallo de la planta, ¿sí? El Asmopalpus lignocellus, que en el caso de poroto, vamos a ver algunas imágenes de poroto, suele ser muy importante su presencia. También está asociada a maíz, y hay que tener muy en cuenta de que en el maíz los daños que genera pueden ser, digamos, menos daño que lo que puede pasar en soja y en poroto. Evidentemente, si tengo plantaciones de maíz que han sido muy afectadas por el Asmopalpus, y si en la siguiente campaña voy a sembrar o plantar soja o poroto, tengo que tener muy en cuenta que el antecesor tuvo problemas con el Asmopalpus, para que no tenga sorpresas a la hora de hacer el cultivo siguiente, ¿no? Ahí vemos algunos de los daños. Vemos acá una plantita faltante que seguramente ya ha sido atacada por el Asmopalpus. Lo mismo más adelante vemos algunas plantas más que parece que estuvieran cortadas, ¿no? Uno cuando hace la extracción de la planta, lo hemos recomendado también, no lo haga con el tironeo típico, sino más bien con excavar y ver alrededor para ubicar la pequeña cámara que tiene casi en paralelo con el tallo, y que es la que nos indica rápidamente que se trata de el Asmopalpus. Ahí está la larva, y este es un problema esta es una plantación de poroto que ha sido muy dañada por este problema, ¿no? Por el Asmopalpus. Vamos al caso de babosas y caracoles. Las especies de babosa que nosotros tenemos en la zona son Deroceres y Limax, que son
esta babosa marronadita y la típica plateada, ¿no? Evidentemente el daño que producen es a nivel de plántula cuando se alimentan con su aparato bucal. Recordemos que tienen una lengua muy digamos muy áspera, que entra y sale y que tiene la denominación de rádula, con la que va a raspar el tejido vegetal y preferentemente lo va a hacer en las hojas jóvenes, ¿no? Además va dejando esa mucosidad que le sirve para desplazarse e hidratarse, con la cual nos va a generar algunos daños. Vemos acá entonces que hay un faltante de plantas también que seguramente han sido atacadas cuando eran recién emergidas por las babosas, ¿no? Fíjense algunas características de las babosas. Son polifitófagas, eso quiere decir que no solamente se alimentan de soja y porotos, sino que también pueden estar en girasol, maíz y en otras plantas. Viven hasta 1 año y medio, es decir, son muy longevas y también son muy prolíficas, es decir, que dejan muchos huevos. Pueden consumir más del 50% de su peso por día. Eso es importantísimo porque me da una idea de cuántas plantas me puede llegar a atacar cada una de las babosas, ¿no? Las favorecen la alta humedad relativa del ambiente y temperaturas medias y altas con cobertura de rastrojo. Esto es típico ver y encontrar en plantaciones de soja, poroto, maíz, girasol, que tienen un sistema de producción, digamos, con siembra directa, ¿no? O labranza mínima, que favorecen de buena manera al desarrollo tanto de las babosas como de los caracoles. Y en la época seca y fría se aletargan para cumplir su ciclo. Ahí estamos viendo algunos de los daños, ¿no? ¿Cómo saber si ha sido un daño de la babosa o si ha sido un perjuicio tal vez de un coleóptero? Muy sencillo, porque vamos a ver, me parece que la siguiente imagen, no, es en esta. Vamos a acercar un poquitito más y ya nos estamos digamos acomodando para ver esta parte más brillante que deja la babosa debido al mucus que lubrica su movimiento, que cuando seca queda brillante y nos indica que evidentemente ha sido la presencia de la babosa la que ha generado esos daños, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se hace el manejo. El manejo básicamente se lo realiza de forma química, ¿sí? Con un producto llamado el metaldehído, que son estos pellets de color azul violeta que tienen la capacidad de, digamos, de secar o perjudicar las glándulas secretoras de las mucosidades de la babosa, haciendo que muera desecada, ¿no? Que muere por deshidratación rápida. Ahí algunas imágenes del control químico. Ahí está el producto metaldehído y ahí están las babosas ya prácticamente retorciéndose ante la ausencia de su mucus y una deshidratación muy rápida. En el caso de los crustáceos, hablando del bicho bolita, que es una de las plagas emergentes, ¿sí? Que ha aparecido hace no mucho también debido al aumento del sistema de producción de siembra directa. Ha ido, digamos, aumentando su densidad de población en todos los cultivos hasta transformarse en problemas de mucha seriedad. El nombre científico es Armadillium vulgare y las características que presenta es que el aparato bucal está compuesto por digamos, un aparato bucal masticador, pero que tiene 4 mandíbulas que le permiten, digamos, alimentarse muy vorazmente del tejido vegetal, ¿no? Se encuentran asociadas
al rastrojo, es decir, cuando uno levanta un poco el rastrojo puede encontrarse con este tipo de imagen, con una gran cantidad de bichos bolita, que también digamos se asocian a la humedad, a la presencia de humedad debajo del rastrojo. ¿Y cuáles son los daños que puede generar? Bueno, la alimentación lo hace de sustancias orgánicas, pueden ser excrementos, semillas, raíces, tallos, hojas, flores, chauchas, ¿sí? Pero básicamente el daño fundamental que van a hacer lo van a realizar en la parte basal de la planta y en las plántulas recién emergidas, ¿no? Los daños pueden hacer, se les puede encontrar en soja, girasol, maíz, trigo y todo aquello que pueda ser digamos producido con el método de siembra directa. Ahí está la presencia de los bichos bolitas, y acá miren qué descubrimiento que estoy haciendo. Ven acá, esta es una larva, un gusano cortador, ¿no? Enseguida los vamos a observar, pero recordemos esta imagen. Bueno, y ahí está lo que quería mostrarles. Ese es el daño real que produce el bicho bolita. Están viendo ahí que como es decir, el individuo está atacando la parte basal de la plántula recién emergida. Por supuesto, esta plántula no va a desarrollar en planta y va a terminar muriéndose, ¿no? Ahí vemos algunos daños, es decir, faltante de plantas, lotes con muchos manchones de ausencia de plantas debido a la presencia de este crustáceo. Mismo acá ya la planta está un poco más grande, más desarrollada, pero los daños ya han sido ejecutados. Fíjense esta mutilación que tiene el tallo de soja. Ahí vemos otra imagen. Bien, sigamos. Vamos a avanzar un poquito más. Ya subimos desde la parte basal, nos vamos hacia las hojas, hacia la parte foliar, y empezamos a ver a los coleópteros que actúan en esta parte, digamos, baja de la planta, pero ya en las hojas. Nos encontramos con coleópteros, dentro de los cuales los principales son los crisomélidos, y está presente, como en casi todos los cultivos, Diabrotica speciosa. También se encuentra Maecolaspis, que es la que está abajo, de color verde brillante, un verde tornasolado, que son de la familia de los crisomélidos y que realizan un daño muy parecido a ambos, ¿no? Fíjense el daño. Son estas perforaciones que realizan, pero fíjense que cómo las están haciendo, ¿no? Se alimentan desde la parte superior de la epidermis superior, se alimentan de todo el parénquima de la hoja y dejan la epidermis inferior casi intacta, ¿no? Evidentemente después este tejido que ha quedado de la epidermis inferior necrosa y cae y deja este agujerito ya bien marcado, ¿no? Ese es el típico accionar de los crisomélidos. Mismo para Maecolaspis. También se encuentra Megacelis, que es de la misma categoría y de la misma familia, ¿sí? Haciendo ese daño, en este caso ya mucho más marcado, ¿no? Vamos a encontrar en esta última época ha habido presencia muy marcada de este insecto, que es la Agria villosa, de la familia Lagride de los coleópteros. Es un coleóptero conocido como el cascarudo brillante, precisamente por esa característica brillosa que tiene, inclusive tornasolada, con mucha pilosidad en el cuerpo, tanto en la cabeza, en el tórax, en los élitros, inclusive en las patas y las antenas, muy pilosas, y que pueden llegar a hacer una defoliación muy intensa como la que se ve aquí en la pantalla, ¿no? Evidentemente eso es un daño muy severo y puede devenir en problemas a la hora de llenado de grano. Es decir,
ausencia de disminución de fotosintatos que disminuyen también el llenado del grano. Ahí tenemos un típico ataque de la agria villosa. Una consideración del agria, ¿no? Esto lo hemos observado en campo y se ve muy claramente de que prefieren atacar en grupos solamente algunas plantas, no lo hacen generalizado, sino se focalizan en algunas plantas, no en todas, y lo hacen también en manchones, ¿no? No es muy generalizado, sino manchoneado. Se encuentra también un crisomélido que es faedón, que es una plaga secundaria, que en algunos casos ni siquiera se encuentra cuando hay años muy secos, desaparece, se asocia más a los años húmedos. Y dentro de lo que es Coleóptera vemos a la familia Curculioni del complejo de picudos de soja, sobre el que hemos hablado muy detalladamente en el tema de Coleóptera, ¿no? Hacemos un repasito corto hablando acerca de Sternechus subsignatus, de Promecops y de Rhizomatus subtilis. Hablemos de Sternechus subsignatus, que es el picudo grande, caracterizado por un adulto de color negro con bandas o líneas amarillentas en su dorso, que forma este tipo de agallas con la larva desarrollándose en su interior, ¿no? Larva de tipo curculioniforme. Una vez que termina el daño o termina su proceso larval, se dirige hacia la parte baja del suelo, es decir, cae al suelo, se entierra y ahí es como va a pasar el invierno en su forma de resistencia invernal, que es la larva de último estadio, larva 4, y que luego posteriormente con con el aumento de las temperaturas y de la humedad, ya pasando el invierno, va a pasar a pupa y luego a adulto para posteriormente emerger en pulsos después de las lluvias, ¿no? Los daños, observamos nuevamente, son estas agallas, estas deformidades que son susceptibles de partir el tallo de la planta. Y ahí una de las características de esta especie es que después del daño que han generado hay una emisión de raicillas por parte de la planta que le dan este aspecto de escoba de bruja, que es típico en el caso de Sternechus. En el caso de Promecops o el picudo chico, picudo arañita, la oviposición se realiza en la parte baja de la planta, las larvas se alimentan de raicillas sin llegar a perjudicar, y es el adulto que sube a la planta y genera daños en las hojas, ese típico daño de casi un festoneado en el borde de la hoja, que es muy fácil de reconocer, ¿no? Fíjense la cantidad de individuos que hay en esta imagen, son muchos los que están realizando el daño. Ahí vemos cómo también se produce el daño y se lo reconoce a campo. Evidentemente este daño en un llenado de grano es muy evidente que va a mermar